Bienvenidos a un programa más de Aprende en Casa. Soy el profesor Fernando Santamaría Gutiérrez. Hoy continuaremos con el aprendizaje, leer novelas y cuentos latinoamericanos contemporáneos. Alumnas y alumnos de la materia Lengua Materna de segundo grado, prepárense porque en esta sesión también van a escribir un comentario sobre su lectura para compartirlo después. En esta clase exploraremos el mundo de la literatura latinoamericana y sus características de sus personajes. Será como un viaje que tiene como punto de partida las obras literarias que nos permitirá ampliar aún más el universo de las letras. Recuerden que además de aprender, es un buen momento para compartir con sus seres más queridos la lectura. Es un espacio que también nos puede mantener unidos. Y gracias a los libros podemos viajar, estimular la imaginación y nunca aburrirnos. ¿Están preparados? ¡Acompáñenme! Hoy van a conocer los pasos para describir las características de los personajes de la literatura latinoamericana. ¿Conocen a alguien que llame su atención? Creo que todos nosotros conocemos a alguna persona con ciertas características u objetos que llaman nuestra atención y la hacen diferente a todos los demás, ¿cierto? En este espacio van a recibir las herramientas necesarias para describir las características de los personajes, pero de la literatura. Se pondrá aún más interesante, seguro se van a divertir. Los materiales que van a utilizar para la clase de Latinoamérica y sus personajes literarios son los siguientes: un cuaderno para hacer anotaciones, colores de madera o plumines, bolígrafo o lápiz. Registren las dudas, inquietudes o dificultades que surjan sobre los planteamientos en este programa. Estas las pueden resolver al revisar su libro de texto o reflexionar en torno a los problemas que se discutirán. Lo importante es que pongan atención y se concentren en la clase. El término de Latinoamérica se refiere al conjunto de países americanos, cuya lengua y cultura son prioritariamente latinas. Esto quiere decir que los países cuya lengua oficial sean provenientes de latín son considerados latinoamericanos. Estas lenguas en América son el francés, el portugués y el español. Hoy nos centraremos en la literatura realizada en América, en lengua española. Como podemos ver en este mapa, el español es lengua oficial en la mayoría de los países de América. Se encuentra en Norteamérica, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. Recordemos ahora un poco a algunos autores de la literatura latinoamericana. Pueden tomar nota de quiénes fueron y de sus obras para que las consulten más adelante. Hola, no me lo van a creer. Estoy haciendo un viaje por Latinoamérica. Sí, a través de las obras más representativas de sus autores más destacados. ¿Saben que varios de ellos han recibido premios tan importantes como el Premio Nobel de Literatura y el Premio Miguel de Cervantes? Así es, el Nobel de Literatura reconoce la obra de un autor a nivel mundial, de cualquier país o lengua. Y el Premio Cervantes reconoce la obra de los escritores españoles e hispanoamericanos. Además, he descubierto detalles muy curiosos e interesantes de cada uno. Por ejemplo, ¿saben que el escritor cubano Alejo Carpentier fue preso político y que recibió el Premio Cervantes en 1977? Así es, hay escritores cuya vida está llena de anécdotas tan interesantes como su obra misma. Acompáñenme. Para nuestro proyecto de escritores latinoamericanos, propongo que investiguemos a quienes han recibido algún premio, como el Nobel de Literatura o el Cervantes. Claro, y sería más interesante si incluimos alguna vivencia o dato curioso. Propongo a Jorge Luis Borges, quien ganó el Premio Cervantes en 1979. Mira, una de sus obras más reconocidas es un compendio de narraciones cortas, titulado Historia Universal de la Infamia. Escuchemos un fragmento de una de ellas. Va.
En 1517, el padre Bartolomé de las Casas tuvo mucha lástima de los indios que se extenuaban en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas y propuso al emperador Carlos V la importación de negros que se extenuaran en los laboriosos infiernos de las minas de oro antillanas. Encontré un dato curioso acerca de Borges. Escucha. Empezaré refiriéndome a mi modesta ceguera personal. Modesta en primer término, porque es ceguera total de un ojo, parcial del otro. Todavía puedo descifrar algunos colores. Todavía puedo descifrar el verde y el azul. Hay un color que no me ha sido infiel, el color amarillo. Yo también propongo a Miguel Ángel Asturias, quien ganó el Premio Nobel de Literatura en 1967. De hecho, estoy leyendo una de sus más reconocidas obras. Se llama El señor presidente, que retrata la injusticia de un gobierno dirigido por un dictador. Escuchemos este fragmento. ¿Da su permiso, señor presidente? Pase, general. Señor, vengo a darle parte de ese animal que no aguantó los 200 palos. La sirvienta que sostenía el plato del que tomaba el presidente en ese momento una papa frita se puso a temblar. Una anécdota de Miguel Ángel Asturias es un recuerdo que él conservó de cuando tenía 4 años y entró en contacto por primera vez con los indígenas de su país, en la casa de sus abuelos, en una visita a la que lo llevaron sus padres, y que para él fue algo totalmente inusitado y sorprendente. Esos niños indígenas fueron sus compañeros de juegos, a quienes recordará a lo largo de toda su obra. Miren lo que encontré. Mario Vargas Llosa cuenta que en un avión un pasajero se declaró su más ferviente admirador, le dedicó elogios y agradecimientos y remató alabando su obra 100 años de soledad, que en realidad fue escrita por Gabriel García Márquez. Pero por no decepcionar a aquel hombre, Vargas Llosa decidió mentir sobre su identidad. ¡Qué anécdota! Sin duda voy a leer estos autores. ¿Cuál me recomiendan para empezar? Adiós. Como pudiste ver, estos autores son parte de los más destacados que incluso han recibido premios por ello. Pero hay muchos más que puedes seguir conociendo si se adentrarán a este grandioso mundo de la literatura. Además, siempre es muy enriquecedor conocer la biografía de los autores para entender su vida, su época, así como las situaciones que narran. Centrémonos ahora en los cuentos. Comencemos con recordar qué es un cuento. ¿Lo recuerdan? Bueno, pues un cuento es una narración breve de ficción. Estoy seguro que han leído o escuchado muchos cuentos a lo largo de su vida, ya sea en la escuela o en sus hogares. Tal vez de niño te hablaban sobre cuentos infantiles y en la escuela aprendiste sobre temas más específicos. Recuerda que, en primer grado, revisamos los mitos y leyendas. Tomaremos como ejemplo la leyenda de La Llorona, para explicar las características de los personajes. Hace mucho tiempo, en épocas virreinales, existía un matrimonio conformado por una mujer mestiza y un español peninsular. Este matrimonio se amaba y muchos dicen que ella lo amaba más. Con el tiempo, él fue ausentándose cada vez más de la casa. Ella entró en paranoia, celos, pánico, hasta que un día trató de enfrentar a su esposo. Ella, colérica, le exigió respuestas y él negó todo. Quiso huir y dejar a ella y a sus hijos víctimas de su destino. Ella enfureció más y enfureció tanto y tanto que cobró venganza con sus hijos. Ah, apuesto que tú sabes el final, ¿cierto? Tal vez tu abuela o tu bisabuela te contó esta leyenda. Acompáñenme a ver las siguientes láminas. Características de los personajes. El primer rubro que vamos a aprender es nombre. Es el nombre o apodo que tiene el personaje dentro del cuento.
es importante que todos recordemos que en la literatura existen personajes y estos personajes no necesariamente siempre tienen nombres propios. Muchas veces tienen apodo o el autor nunca dice cómo se llaman. El nombre de los personajes podría ser La Llorona, los hijos y el esposo. El siguiente rubro es edad y género, años de vida, si el personaje es femenino o masculino. Si el texto no lo precisa, lo podemos deducir a partir de las acciones o de la historia. Para el rubro de edad y género, pues en la leyenda nunca se nos dice cuántos años tiene la Llorona, ¿cierto? Por ejemplo, la Llorona es una mujer de mediana edad. Aspectos sociales y culturales. Este se refiere al grupo social al que pertenece el personaje. Estudiantes, profesores, campesinos, amas de casa, comerciantes, pescadores, policías, etcétera, etcétera. Si te das cuenta, en este aspecto es en donde se plasma en los cuentos latinoamericanos y en la novela a qué sector poblacional pertenece el personaje. Siguiendo con el personaje de La Llorona, sus aspectos sociales y culturales, podría ser una mujer que vivió en la época virreinal y que era madre. Aspectos psicológicos. Es la descripción que podemos hacer a partir de sus acciones dentro del cuento. Si son nobles, solidarios, amistosos, valientes, agresivos, toscos o burlones. Inclusive, este aspecto se puede volver más profundo cuando tú conozcas más sobre un autor. Para aspectos psicológicos, yo creo que tú en casa ya sabes la respuesta, pero te puedo ofrecer estas dos situaciones: celosa y vengativa. ¿Qué te pareció? Ahora quiero que me acompañes a ver esta tabla que he construido para ti. Es una tabla que te va a ayudar a ti y a tus profesores a concretizar esta actividad. Si te fijas, en la columna dice características de los personajes y abajo viene nombre, edad, género, aspectos sociales y culturales o aspectos psicológicos y valores. Solo estos 4 rubros te pueden ayudar para ver las características de los personajes del cuento latinoamericano y de cualquier otro. Bueno, ahora vamos a ver un cuento que tiene muchas señas particulares. Necesito que pongan muchísima atención y sobre todo que no despeguen sus ojos del televisor o de la pantalla. Y quiero que se pongan a pensar qué tan bien o qué tan mal está escrito este cuento. El cuento se titula La Carta, del autor José Luis González, oriundo de Puerto Rico. Comenzamos. Querida vieja, como ya le decía antes de venirme aquí, las cosas me van bien. Desde que llegué enseguida encontré trabajo. Me pagan 8 pesos la semana y con eso vivo como don Pepe el administrador de la central allá. La ropa aquella que quedé de mandarle no la he podido comprar, pues quiero buscarla en una de las tiendas mejores. Dígale a Petra que cuando vaya por casa le voy a llevar un regalito al nene de ella. Voy a ver si me saco un retrato un día de estos para mandárselo a usted. El otro día vi a Felo, el hijo de la Comay María. Él está trabajando, pero gana menos que yo. Bueno, recuérdese de escribirme y contarme todo lo que pasó por allá. Su hijo, que la quiere y le pide la bendición, Juan.
Después de firmar, dobló cuidadosamente el papel ajado y llenó de borrones y se lo guardó en el bolsillo de la camisa. Caminó hasta la estación de correos más próxima y al llegar se echó la gorra raída sobre la frente y se acuclilló en un umbral de una de las puertas. Dobló la mano izquierda fingiéndose manco y extendió la derecha con la palma hacia arriba. Cuando reunió 4 centavos necesarios, compró el sobre y el sello y despachó la carta. ¿Qué tal, eh? ¿Te diste cuenta cómo está escrito este cuento? Al principio parece una carta sencilla con una pésima ortografía, pero los cuentos latinoamericanos nos otorgan estas licencias. Lo que nosotros podemos buscar es simplemente el reflejo cotidiano de nuestros países latinoamericanos, el habla, sus costumbres y todo aquello que los hace distintivos. ¿Te diste cuenta cómo el personaje hablaba, cortando u omitiendo algunas palabras? Observen la imagen. Esta es la bandera de Uruguay y él es Mario Benedetti. Ahora es tiempo de que escuchen el cuento titulado Rutinas, de la autoría de Mario Benedetti. A mediados de 1974 explotaban en Buenos Aires 10 o 12 bombas por la noche, de distintos signos, pero explotaban. Despertarse a las 2 o las 3 de la madrugada con varios estruendos en cadena era casi una costumbre. Hasta los niños se hacían a esa rutina. Un amigo porteño empezó a tomar conciencia de esa adaptación a partir de una noche en que hubo una fuerte explosión en las cercanías de su apartamento. Y su hijo, de apenas 5 años, se despertó sobresaltado. ¿Qué fue eso?, preguntó. Mi amigo lo tomó en brazos, lo acarició para tranquilizarlo, pero conforme a sus principios educativos, le dijo la verdad. Fue una bomba. ¡Qué suerte!, dijo el niño. Yo creí que era un trueno. A partir de lo que recuerden de la historia, escriban en su cuaderno. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué retrata el cuento Las Rutinas? ¿Qué características tienen estos personajes ahora? Recordaremos todo lo que sabemos de los personajes y sus características. Y en este momento te pido que, aunque no vengan los nombres, hagas un intento por responder. ¿Fue fácil encontrar las características de los personajes del cuento latinoamericano? Supongo que no todos los aspectos fueron fáciles de encontrar. En efecto, en algunos cuentos latinoamericanos debemos deducir con ayuda de nuestra imaginación cómo son las características de los personajes, que el texto no dice a primera vista. Dentro de la literatura latinoamericana podemos apreciar varios tipos de personajes: campesinos, pescadores, rancheros o gauchos. ¿Quiénes eran los gauchos? Los gauchos eran jinetes trashumantes y diestros en los trabajos ganaderos en Sudamérica. Vamos a realizar un ejercicio práctico y rápido sobre las características de los personajes. ¿Estás listo? Observen y analicen la siguiente imagen. ¿Qué características físicas puedes identificar en los personajes de la imagen? ¿Puedes deducir los aspectos sociales de los personajes de la imagen?
¿Qué edad representan los personajes? Para responder a las preguntas, vayamos a nuestro cuaderno de lengua materna. Realiza un comentario de reforzamiento sobre cómo podemos analizar los personajes literarios. Como te das cuenta, en los cuentos latinoamericanos se presentan personajes con distintas características, no solo físicas, sino psicológicas, y además cada uno tiene un papel central en la historia que ayuda a darle sentido a sus acciones y motivaciones. Estos personajes nos ayudan a entender lo que los autores quieren retratar en sus cuentos. Veamos otra imagen enseguida. Quiero que sean más detallistas en esta. ¿Qué características físicas puedes identificar en el personaje de la imagen? ¿Puedes deducir los aspectos sociales del personaje de la imagen? ¿Qué edad representa el personaje? En las imágenes se han explicado las características de algunos personajes de la literatura latinoamericana. Hemos aprendido más sobre algunos autores. Se ve que vamos aprendiendo. ¿Recuerdan los personajes y sus características psicológicas? Fue fácil encontrar estos datos dentro del cuento. Por eso te propongo, cada que leas un cuento, analiza sus personajes. Así, verás cómo encuentras información que no a simple vista se nota y pareciera oculta. Me da gusto saber que el día de hoy pudimos aprender las características de los personajes de la literatura latinoamericana. Si cuentas con tus libros de texto gratuito, puedes repasar de forma libre este tema. ¡Listo! ¡Hemos terminado! Me agradó mucho poder compartir este espacio con ustedes. Espero que sigan atentos a esta programación. Recuerden que este espacio les va a permitir continuar avanzando en su proceso escolar y algunas asignaturas, para que cuando regresen a sus escuelas puedan compartir lo que aquí conocieron con sus compañeros, maestras y maestros. Esta etapa de aprender desde casa tiene muchas ventajas. La principal es que pueden compartir con sus seres queridos sus materias. ¿Qué tal si realizan alguna reunión familiar en la que compartan sus opiniones sobre la lectura de un mismo título de literatura? También podrían compartir qué personaje es su favorito, de acuerdo con las características que más llamen su atención. No hay límite y con imaginación todo es posible. Espero que esta lección haya sido de su agrado. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes.